Dios, conociendo un poquito más a Dios. El Dios que servimos es un Dios de amor, es un Dios que está pendiente a sus hijos, es un Dios que es todopoderoso, lo creó todo, es un Dios que sabe y tiene contado, o sea, sabe todos nuestros problemas al punto tal que tiene contado cada uno de nuestros cabellos. Y el Dios que nosotros tenemos no está detrás de nosotros buscando lo que hicimos mal, sino que es un Dios justo. Un día va a tener que tomar cuentas de nuestras acciones, es cierto, pero nos trata con misericordia. Amén. Y cuando le pedimos perdón y nos arrepentimos, nos trata como si nunca hubiésemos pecado. Pero la semana pasada salió durante el tema de quién es Dios, ¿verdad? Y hablamos de que a pesar de que adoramos a Dios, ese Dios tiene tres personas. Es correcto. Una de esas tres personas es Dios el Padre, la otra es Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y yo me quisiera concentrar más bien en la segunda persona de la divinidad, Cristo Jesús. Claro que cuando decimos Cristo Jesús nos referimos a Él aquí en la tierra porque es la manera como más Él se ha revelado. Él vino no solamente a revelarse como ser humano, Él vino a revelar el carácter de Dios. Por eso le dijo a Felipe, vimos la semana pasada, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuánto tiempo? Fíjate que la respuesta que le da Felipe está implícito a eso, porque le dice, ¿cuánto tiempo hace que estoy conmigo y todavía no me conoces? O sea, el Padre y yo somos uno. Si me conoces a mí, lo conoces a Él, y si lo conoces a Él, me conoces a mí. Así que yo me voy a concentrar un ratito, o los minutos que tenemos, en Jesús. Y quisiera que vayamos al libro Apocalipsis. Al libro Apocalipsis. Pues quiero comenzar allí, porque Jesús es el que es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda adoración. Y esto va directo al mensaje de nosotros adventistas, el mensaje de los tres ángeles, el mensaje que debemos vivir y predicar en este último tiempo. Y eso lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 14, donde está el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, específicamente el versículo 7. Déjame yo poner la Biblia. Bible Gateway. Apocalipsis 14, perdón. Oh. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. ¿Alguien quiere leer para hacerlo más participativo y que... Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Tremendo, ¿ah? Hablamos de la semana pasada ligeramente, pero eventualmente nos sumergiremos completamente allí, que el tema de la gran controversia, dile mamá, dile. El tema de la gran controversia entre Cristo y Satanás se concentra en la adoración. El mensaje del primer ángel es un llamado directo a la adoración. Apocalipsis 14:7, el versículo que Isel acaba de leer, nos dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad al que hizo. Dos preguntas tengo para ustedes. La primera pregunta es, ¿quién fue el que hizo? ¿Quién fue el que hizo? Y la segunda pregunta es, ¿de dónde sale esa expresión, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? Dos preguntas. ¿Alguien se quiere aventurar a contestarlas? La segunda del libro del Génesis. El libro de Génesis. La primera, que tal vez el ángel, alguno de los ángeles, fue el que dijo a gran voz, temed a Dios y alabad. Temed a Dios y darle honra y darle gloria. Creo que fue uno de los ángeles. Eso es así. Ese fue el primer ángel que dijo eso. Y dice, dadle gloria. ¿Qué versión usted acaba de leer? Que dice alabar. A ver,
Creo que es la Reina Valera del 60. No, la Reina Valera del 60 dice, dadle gloria. Dale. ¿Sabes por qué? Vamos a ver, y este va a ser el estudio del domingo por la mañana, los que estén con nosotros en el culto o el bando de oración a las 7 de la mañana el domingo. Vamos a hablar de esa gloria. Vamos a concentrarnos en Mateo, el capítulo 5, en las bienaventuranzas, y vamos a hablar de ese versículo que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Pero no me voy a concentrar ahora en la parte de la gloria, sino adorar y aquel que hizo. La pregunta es, ¿quién fue el que hizo? ¿Quién fue el que hizo? Vamos a Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Estamos conociendo más a nuestro Jesús, conociendo más a Dios. Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Alguien quiere leer? Yo puedo leer. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fue hecho. No se puede más claro, ¿verdad? Es una declaración en positivo y en negativo, para que no deje margen de error a otra interpretación. Lo primero es el verbo, en el principio. ¿A qué le suena lo primero que llega a la mente cuando oye esa expresión, en el principio? Antes de todo. Al comienzo. Al comienzo, algún versículo en la Biblia donde le llega la expresión en el principio. Génesis Dios 1:1. los cielos y la tierra. En el principio, era Génesis 1:1, en el principio. Así que nos lleva directamente al comienzo de todo, bueno, al comienzo de todo nuestro planeta. De la creación. De la creación. Y es una referencia directa al Génesis capítulo 1, versículo 1. Y lo próximo es que era el verbo. El verbo. En inglés la palabra es la palabra, the word. Pero en español es mejor, porque no solamente es una palabra que lleva la acción. Y si usted recuerda su clase de gramática de su escuela superior o intermedia, el verbo, hasta elemental, ¿no? El verbo es la parte de la oración que lleva la acción, lo que se dice al sujeto. Así que el verbo es la acción. Y ese verbo estaba con Dios. Y ese verbo era Dios. Dios. No le quepa duda. Yo tengo una Biblia, la tengo en inglés y la tengo en español. Se llama la Biblia Nuevo Mundo, The New World Bible. Es la Biblia de los Testigos de Jehová. Una vez ellos vinieron aquí, yo los recibí, hablamos un rato. Les dije que cuando quiera podíamos pasar, pero la idea era que usáramos la Biblia. No hay problema, podíamos usar la de ellos, pero tenían que contestarme preguntas. Cuando empecé a hacer unas preguntitas, me dijeron que no me la podían contestar ahora, que venían más adelante. Pasó un tiempito, ya les pedí que me trajeran las Biblias de ellos, por favor, que yo las colecciono. Fueron muy amables, regresaron eventualmente, me trajeron una Biblia en inglés y otra en español. No me gustó la que me trajeron de inglés porque fue carpeta blandita. Yo les dije que regresaran eventualmente y nunca han regresado otra vez. Todavía estoy esperando la respuesta de ellos, una pregunta que les hice. Estoy esperando la Biblia que ellos me iban a regalar. Así que, pero son bienvenidos. Testigos de Jehová, mormones, yo no tengo ningún problema con ninguno, siempre y cuando me busquen las respuestas en la Biblia. Es el trato. Y ellos me dicen, usted le puede preguntar a cualquiera de ellos, que realmente en ese versículo el verbo era Dios, no lleva un artículo definido. Que cuando el griego no tiene artículo definido, se le suple, se le pone. Y eso es cierto. Así que usted abre una Biblia Testigo de Jehová y dice, y el verbo era un Dios. El problema es que ellos no son consistentes haciendo esto. Ellos, déjenme ir a buscar yo, estoy leyendo esta como si fuera mi Biblia. Ellos no son consistentes haciéndolo. Y el mejor ejemplo es que en ese mismo capítulo, si usted busca la Biblia de ellos, déjeme darle aquí para que me dé el capítulo entero, dice en el versículo 6, dice, hubo un hombre enviado de Dios. Ahí tampoco tiene el artículo definido un, así que ellos deberían ponerle, hubo un hombre enviado de un Dios, el cual se llamaba Juan, pero ellos no se lo ponen. Por lo tanto, ellos no son consistentes, porque allá sí le ponen era un Dios y le ponen letra minúscula de Dios. Y aquí no le ponen el Dios, perdón, un Dios. Se lo dejan sin el artículo definido. Un hombre enviado de Dios. Y empiezan a hacer ese juego de palabras. La verdad es que si en el principio, el versículo 2, era en el principio con Dios y no le ponen un Dios, debe ser consistente
Así que donde quiera la palabra aparezca con Dios, Dios, o con Dios, o de Dios, debe ser también, y el verbo era Dios. Así que Juan está tratando de decir que así como tú crees que Dios el Padre es Dios, así el verbo también era Dios. Y lo otro importante que hay que reconocer de esta parte del versículo es que él ya existía en el principio. En el principio ya le era. No dice que en el principio comenzó, no es el principio del verbo, es que en el principio de la creación, antes de crear todo lo que nosotros conocemos como creado, ya el verbo existía. El verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Preguntas, comentarios, respuestas, algo que añadir. Ok, el verbo era Dios. Y el segundo versículo es suficientemente claro para decir, todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, ¿quién es el creador? ¿A quién se le dará honra y la gloria en el libro de Apocalipsis? Porque es el creador de todo, el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Cristo Jesús. Amén. Porque todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay otro versículo que vuelve a repetir lo mismo, quizás de una manera más contundente o más, no más contundente, otro ángulo, ¿no? Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Colosenses 1, 16 y 17. No pierda de vista que en la gran controversia entre el bien y el mal, en la última batalla que se va a jugar aquí entre los hombres, lo que está en juego es a quién tú adoras. Y vamos a ver más adelante, ¿no? Que cómo tú lo adoras, cómo tú lo adoras. Yo les pregunté a ustedes de dónde salía esa expresión, el cielo, el mar y todas las fuentes de las aguas. Aparece en Génesis 1, capítulo 1 y capítulo 2 también, pero vamos a ver que se repite nuevamente los 10 mandamientos en Éxodo, el capítulo 5 y en Deuteronomio, el capítulo 10. Ahora estamos buscando Colosenses, ¿qué? 1, 16 y 17. 1, 16 y 17. Estamos conociendo a Jesús. Esta es una clase tanto para adventistas que llevan muchos años, que quieran repasar o quieran profundizar o quieran aclarar dudas. Colosenses y también para preparar a aquellos que quieran tener una relación más estrecha con Jesús y quieran entregarle su vida a través de las aguas del bautismo. ¿Ok? ¿Alguien quiere leer? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Este versículo está un poquito más, ¿cómo se dice? ¿Más amplio? Sí, más amplio, más contundente. Aquí podemos estar toda la noche si usted quiere. Porque si usted ve el versículo 15, que no leímos, porque dice, porque en él, la primera pregunta es, ¿quién es él? El versículo 15 es un versículo un poco problemático para mucha gente. Un versículo problemático para mucha gente. Porque dice, hablando de Cristo, el sujeto de toda la oración bien larga, y es extremadamente larga, porque nosotros tenemos comas, puntos y comas, pero eso no existe en el griego. El apóstol Pablo lleva una oración bien larga que comienza en el versículo 9 y no se acaba hasta el versículo 14. Y el sujeto de toda esa oración bien larga, tanto en el español como en inglés como en el griego, es Cristo. Es Cristo, usted la puede leer más adelante en su casa. Así que llegado al versículo 15 dice, Cristo, él es la imagen del Dios invisible. ¿Recuerdan que la semana pasada dijimos que nadie puede ver a Dios? Correcto. De hecho, yo no lo dije, no, lo leímos. Está en la Biblia, primera de Juan, capítulo 3. Nadie ha visto a Dios. Sin embargo, Jesús dice que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Y ahora aquí, en Colosenses 1:15, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Tú quieres ver a Dios? Mira a Cristo. Exacto. Y aquí viene la parte controversial, el primogénito de toda creación. Y dice, ¿te das cuenta? Sí. Esto es creado. El primogénito, él es el primer nacido. Primero lo crearon a él y después creó todo. Pero eso no es lo que quiere decir. Génito es que significa que la palabra semilla, de donde sale la plantita, o los genes, donde sale la información de lo que los hijitos, los descendientes son. Primo, que es el primero, pero también puede ser
primo, que es importante, o donde sale todo lo demás. El primogénito de toda la creación, de donde sale toda la creación. Déjame buscar aquí a manera de, a ver si encuentro una Biblia que tenga una palabra paralela. Primogénito, la nueva versión internacional dice, es decir, el que tiene anterioridad y preeminencia, tanto en el versículo 15 como en el versículo 18. Anterioridad y preeminencia, o sea, el que va antes de todo eso y lo que es más importante de todo eso que se está mencionando allí. A ver si la versión nueva traducción viviente nos da otra palabrita sinónimo. Dice, es supremo. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Versículo 16, ahora regreso a la Reina Valera. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Aún las cosas que usted no ve. El átomo usted no lo ve, lo creó Cristo. Los virus y las bacterias usted no lo ve, los creó Cristo. Sí, Cristo creó virus y bacterias. La gran mayoría, el 95% más de todos los virus y las bacterias son buenas. Sin ellos la vida fuera imposible. 2 o 3 de ellos están dañados, nos hacen daño y eso es consecuencia del pecado. Pero fíjese, hay otras cosas que usted no ve. Sean tronos, aún el principado que Satanás tuvo en este mundo, que es un trono, fue creado por Dios. Dios le dio ese puesto a él. Dios le dio esa capacidad de ser líder. Aún la capacidad de ser líder sobre los ángeles caídos y aún sobre este mundo, Dios se la dio. Sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él lo crea y la alabanza de toda esa creación, la adoración de toda esa creación se hace para él. Yo escuché algo por ahí, déjame mirar la pantalla otra vez. Alguien como dice. Yo, Manuel. Ajá. Que en la versión del lenguaje actual, traducción del lenguaje actual, ellos colocan en el verso 15, Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Ajá. La palabra que significa es tiene anterioridad y tiene más importancia. Antes de la creación. Primogénito. Antes de la creación. También la nueva traducción viviente lo dice, ¿no? Ya le existía antes de que las cosas fuesen creadas. Así que en ese versículo nos regresa nuevamente a la creación, nos regresa al que merece adoración y alabanza, nos merece a quien es el principio de todo, nos regresa, aquel, como dice el apóstol Juan, aquel que era Dios. Esa palabrita que leemos en Apocalipsis 14:7 es la palabrita proscuneo. Literalmente significa postrarse, besar la mano del otro, así como el perro lame con su lengua, doblando la rodilla. Es bien claro, y mi idea no es insultar a nadie, pero hay que ser claro cuando estudiamos la Biblia, que ese tipo de adoración solamente se le da a Dios. Y aquí en la tierra hay un hombre que se arroba ese título de que se le bese la mano, se arrodilla en tierra alguna persona, más aún cuando se están ordenando cardenales, no sé si lo han visto, ellos se tiran completamente al piso boca abajo con las manos y las piernas extendidas, en señal de sumisión completa ante un hombre mortal que tiene por dentro lo mismo que tiene cualquier otro hombre y necesita la gracia de Cristo tanto como cualquier otro y no tiene ni el más mínimo mérito para perdonar pecados o hacer algún milagro o interpretar la Biblia por encima de nadie. Cuando a Pedro fueron a buscarlo para que fuera a la casa de Cornelio, se postraron ante él para adorarlo y él le dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso si yo soy un ser humano mortal como tú? Cuando ángeles fueron a llevarle la visión, especialmente el ángel, uno de esos 2 ángeles que le explica la visión a Juan, le da la visión del Apocalipsis, allí en el versículo 19, en el capítulo 21, Juan se postra para adorar el ángel. El ángel que no ha pecado, que es un ser excelso, le dice, no lo hagas, que yo soy siervo contigo. Porque el único que merece adoración es Dios, que no es creado. Por lo tanto, si Jesús está recibiendo adoración, es porque Él es Dios, es porque Él no es creado. Pero el contexto que tenemos en la Biblia, la mayor parte del contexto que tenemos en la Biblia acerca de la segunda persona de la divinidad, lo tenemos no en el cielo, a pesar de que hay muchos ejemplos. La semana que viene, si el tiempo no nos da hoy, podemos verlo, no creo que lleguemos allá. Pero la mayoría del contexto
contexto que tenemos acerca de la segunda persona de la divinidad, la tenemos en el Nuevo Testamento porque Cristo vino a la tierra y se reveló a nosotros. El libro Apocalipsis se llama la revelación de Jesucristo. Ese descubrir quién es Dios y lo hace a través de Cristo. Y como dijimos la semana pasada, el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Es la revelación de la divinidad, de la deidad. Pero hay un versículo clave, quisiera que vayamos allá, Filipenses, el capítulo 2, versículos 9, 10 y 11, donde se nos habla exactamente cómo Cristo llegó a ser lo que Él es hoy para nosotros. Cómo Cristo llegó a ser lo que es hoy para nosotros. Filipenses, capítulo 2, versículos 9 al 11. Quizás empezamos a leer del 5 para tenerlo completo. Este es un versículo bien poderoso. Filipenses 2. ¿Alguien lo tiene y lo quiere leer? ¿El 2:5? Ya, del 5 al 11. Del 5 al... Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y de debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremendo versículo, tremendo pasaje. Este pasaje tiene contenido tremendo, igual que el otro de Colosenses 1:13, porque tanto este como el otro ponen la sumisión de Cristo ante el Padre, pero la ponen en el contexto de esa gran controversia. La ponen como un trabajo voluntario que Cristo hace en el plan de la salvación. De hecho, el próximo tema va a ser el plan de la salvación, ¿no? Bueno, el próximo tema, no dije la próxima semana. La próxima semana depende hasta dónde lleguemos hoy. Vamos a concentrarnos otra vez en el versículo 5. Dicen, hay en vosotros este sentir. Esa palabra sentir es bien floja en cuanto a lo que quiere decir la palabra que está allí. La Nueva Traducción Viviente la traduce como hay esta misma actitud. Se acerca un poco más. La New King James y la King James dicen, haya esta mente o esta mentalidad. Let this mind be in you. Haya esta mente así como era la mente de Cristo. La palabrita es clave y me parece que es mucha mejor traducción, porque la palabra es la misma raíz etimológica donde sale la palabra psicos, bruje. Significa mente o espíritu o aún alma. En el contexto se puede traducir. En la palabra nosotros sacamos hoy psicología, el estudio de la mente, nuestras facultades mentales. Haya esta mentalidad, haya esta forma de proceso mental, haya esta mente. ¿Cómo lo ve en Cristo Jesús? ¿Cuál es la mente de Cristo Jesús? Pues el apóstol Pablo dice, en que siendo en forma de Dios. La palabrita diciendo forma de Dios. Es verdad que dice forma, es la palabra que usa, pero cuando el apóstol Pablo utiliza la forma es realmente de manera enfática. No es decir que tenía algo que parecía, es decir que lo era. Él pudo haber dicho, en que siendo Dios. Y algunos se pueden confundir y decir, bueno, es que no dice que era Dios, dice que tenía forma de Dios. Pues la pregunta es, cuando él se hizo un ser humano, cuando él se hizo hombre, ¿tenía forma de hombre o era un hombre? Era un hombre. Era un hombre, era un hombre. Así que si él utiliza la palabra allí, y no me quiero concentrar en las 4 palabras, hay 4 palabritas claves, ¿no? Forma es la misma palabra morfe que usted conoce, la palabrita esquema, que es la que da la palabrita como si fuera una maqueta, que usted hace algo, no están los detalles de lo que realmente es. Está la palabra homo, que literalmente significa que es igual, siendo igual a Dios. Está la palabra isos, que también significa igual. Un triángulo isósceles es un triángulo que tiene 4 lados iguales. Las 4 palabras simples
simplemente están allí diseñadas para enfatizar lo que era, que no era nada, no había ninguna diferencia entre lo que él era. Tan es así que la Nueva Traducción Viviente dice, aunque era Dios, sí lo dice. La traducción al lenguaje actual, Manuel, dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. En esa igualdad. No considero el ser igual a Dios, dice la Nueva Traducción Viviente. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El apóstol Pablo quiere que tú estés seguro que él era Dios. No era que parecía, no era que tenía algo que si lo ves no puede distinguir Dios de la criatura porque son para efectos prácticos inseparables. No, 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 no. Eso es lo que él era Dios. No estimó el ser igual a Dios, sino que, y me gusta más en la versión del 60, él se despojó a sí mismo. La versión viviente dice, renunció a sus privilegios divinos. La verdad que el original dice, se vació de sí mismo. Y eso es bien importante porque tú puedes parecer externamente a algo, pero por dentro no lo eres. Pero para tú vaciarte de ti mismo, tienes que serlo por dentro. Cristo se vació de sí mismo. La semana pasada leímos que él era la esencia del Dios invisible. La esencia, lo que usted es. Y como él es la esencia de Dios, él tuvo que haberse vaciado de ser Dios. Se vació de sí mismo, tomando forma de siervo. La palabrita siervo es un poquito adornada allí. La palabra allí es doulos, esclavo. Ahí la Nueva Traducción Viviente lo tiene mejor. Adoptó la humilde posición de un esclavo, hecho semejante a los hombres. Homos, semejante a los hombres, igual que tú y que yo. Así que Cristo era igual a Dios, porque era Dios, y era igual a nosotros, porque era uno con nosotros. Era un hombre, era un ser humano como usted y como yo. Versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La clave para entender el pasaje está en la palabrita que está allí, la palabrita obediencia. Obediencia. La gran controversia en el cielo comenzó porque Satanás quería la adoración que se le daba a Dios. La oración que se le daba a Dios se le daba a través de la obediencia. A pesar de que esta obediencia se puede expresar de manera audible a través de himnos, a través de palabras y exclamaciones de alabanza, la mejor alabanza que se le da a Dios, la mejor adoración que se le da a Dios es obedeciéndolo. Por eso en el capítulo 14, versículo 7 de Apocalipsis dice, temed a Dios y dadle honra porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. Y temed a Dios y darle honra porque la gloria de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el mar, el cielo, las fuentes de las aguas. Por eso ese versículo nos lleva directamente a los 10 mandamientos, específicamente al cuarto. Porque es a través de la obediencia que nosotros le damos la honra y la gloria a Dios. Satanás no quería obedecer a Dios. Y al no querer obedecer a Dios, dijo que la ley de Dios era una Dios injusta, que Dios era un Dios caprichoso, que él simplemente quería que lo adoráramos porque él simplemente quería darse el lujo de decir, mira, yo soy Dios, ustedes son las criaturas, ustedes me deben una adoración, ustedes me tienen que obedecer. Sin embargo, lo que está en la gran controversia es que nosotros no obedecemos porque somos felices obedeciéndole. Porque cuando te obedecemos es cuando mejor nos va tanto con Dios como con nuestros semejantes. Y la clave de ese versículo está en que él obedeció. Él a través de la obediencia, versículo 8, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Es como logra llevar a cabo el plano completo de la condición de hombre. En Hebreos, el capítulo 5, versículo 8, dice que aunque era hijo, es decir, él no tenía que probar ser hijo, ya él era hijo de Dios. Hijo llegó a ser, como dice el libro de Malaquías, capítulo 5. Pero en el plan de la salvación, que era el hijo, él tuvo que perfeccionarse a través de la obediencia. Dice, en cuanto, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y a través de la obediencia se perfeccionó. Él no podía ser nuestro sustituto si no era hombre como nosotros, si no era obediente perfectamente, pero tampoco podía ser nuestro sustituto y morir por toda la humanidad si él no era Dios como Dios mismo. Cristo une a la humanidad con Dios porque es Dios y porque es hombre. Versículo 9, ¿cuál fue el resultado? Por lo cual,
Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nombre, apunte eso por allí. Más adelante lo vamos a ver. Quizá veamos algo de esto el domingo por la mañana. Cuando se trata de nombre, se trata de carácter. Cuando se trata de gloria, se trata de reflejar carácter. Cuando uno alaba y adora el nombre de Dios, lo hace dándole gloria, reflejando su carácter. Cuando uno trata de imponer un nombre o hacerse de un propio nombre, está tratando de imponer un propio carácter. Y el carácter del ser humano es manchado, está teñido, es un carácter lleno de pecado, es un carácter que simplemente se merece lo que es la paga del pecado, que es la muerte. Pero Cristo vino, obedeció, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Se acuerda de la palabrita aquella? Proscuneo, adoración, doblar la rodilla y besarle la mano. Cuando llegue el momento, como dice el versículo que Gerardinho trajo la semana pasada, de Hebreos, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se acuerda de aquel versículo que leyó Gerardinho, Hebreos 1? Que le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El día que él ponga sus enemigos por estrado de sus pies, los enemigos van a doblar sus rodillas, es decir, Satanás, todos los ángeles caídos, todos los seres humanos que no aceptaron a Cristo. Y ellos van, oiga bien lo que dice este versículo, ellos van a doblar su rodilla, tanto los que están en los cielos, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra. Es una expresión. No es que hay nadie ahora mismo debajo de la tierra. Y versículo 11, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La palabrita Señor ahí es la palabrita curios. Es la misma palabrita que le dijo Tomás a Jesús cuando lo vio. Le dijo, mi Dios y mi Señor. Bueno, cuando le dijo, Tomás, tú no creíste que yo he resucitado, ¿verdad? Bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Pero para alentar tu fe, para hacer tu fe crecer, ven, pon tu mano aquí a mi costado, para que veas que me lo enterraron. Aquí tengo una cicatriz. Y ven, mira mis manos. Y cuando Tomás lo vio y Tomás lo tocó, entonces le dijo, Jehová, mi Dios y mi Señor. Y todo el mundo, todo el universo, todos los seres del cielo y de los mundos no caídos van a confesar que Jesucristo es el Curios, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Para gloria de su Padre, porque en el plan de la salvación, vuelvo y repito, ellos asumieron esos roles como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Ok, vamos a regresar, ya el tiempo se nos está acabando. Quiero ser lo más claro posible. Antes de pasar al próximo versículo, preguntas, comentarios, algo para añadir. Ahora sí, aquí los puedo ver ustedes otra vez. Ok, ¿puedo pasar adelante? Sí. Ok. Quiero llevarlos ahora a un poco esa acción. Ese versículo habla de lo que va a ocurrir en la tercera venida de Cristo. Cuando la santa ciudad baje, se deposita en el monte de los olivos, Satanás levante sus ejércitos otra vez. Justamente antes de que ellos vayan a tomar la ciudad, tienen que reconocer, justamente antes del castigo, ellos reconocerán que Cristo Jesús es el Señor. Pero quiero llevarle a una muestra, a un poquito, a un desvelar un poquito de esa pequeña batalla entre Dios y Satanás. Acompáñame a Mateo, en el desierto de la tentación, el capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Vamos a ver si el versículo... 8, 9 y 10. Mateo capítulo 4, versículos 8, 9 y 10. ¿Alguien lo quiere leer? Otra vez perdón. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Ok. Déjame mandar un text message aquí que alguien se me fue de la conexión. Mientras eso, es interesante esta versión al lenguaje actual. Dice Jesús, ¿no?
vete de aquí, Ajá. Satanás, porque la Biblia dice, en la escritura está, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. ¿Qué versión es esa? La Lenguaje versión actual. y a él solo servirás. Exacto, tremendo porque, porque la manera de De servir la a Dios es obediencia. obedeciéndole. Antes de que ya que está en el Correcto. versículo, tú sabes que Jesús le está citando de Deuteronomio. Deuteronomios, el Deuteronomio. capítulo 6, versículo Sí. 13. ¿Me lo puedes buscar rapidito para ver cómo dice en tu versión? Deuteronomios, capítulo 6, versículo 13. Porque las tres contestaciones que le da Jesús a Satanás, las tres son sacadas del libro de Deuteronomios. Y Deuteronomios Entre el capítulo significa, 4 y 8, si no me equivoco. Entre el capítulo 4 y 8 están las declaraciones de Jesús contra Satanás allí para tienes el 6:13, reprenderlo. porque literalmente el A libro ver, de Deuteronomio significa la segunda ley. Y Jesús le contestó las tres veces con la ley. ¿Qué está escrito en la Torá? ¿Qué está escrito? aquí estamos. Igual también está en compartida la pantalla para Okay. que lo puedan leer por si acaso. Por lo tanto, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Si tienen que hacer algún juramento, juren solo en el nombre de Porque Dios. realmente en donde Jesús lo está sacando, lo que dice es, obedezca a Dios. Tú obedeces a Dios. Esa es la palabra para el cristiano, para el cristiano. Para el que no es cristiano y está en la carne, la palabra obediencia le resulta difícil de tragar. Para él es supuestamente legalismo, para él es una carga. Para esa persona está buscando salvarse a través de medios simplemente por transacciones legales que supuestamente en el cielo. No quiere nada que tener que ver con eso y quiere justificar lo que hace. Pero para el que está en Cristo, la palabra de obediencia es una palabra de gozo, una palabra de tranquilidad. Señor, hacer tu voluntad. No puedo por mí mismo, pero con tu poder yo puedo. Habilítame a hacerlo más para ti. Si caí e hice mal, me arrepiento. Vuelve a darme tu espíritu y que por tu honra y tu gloria yo lo voy a hacer. Es como dice el himno, no, tu santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. La obediencia es gozo. Pregunta el Salmo 119 a todos esos que escribieron ese Salmo, o lo editaron, lo escribió David, ¿verdad? Pero muchos otros sacerdotes vinieron y le añadieron estrofas o lo hicieron acróstico. El capítulo más largo de la Biblia, todo dedicado a la ley de Dios. ¿Cuánto ama yo tu ley? En tu ley medito de día y noche. Porque la ley es gozo para aquel que está en Cristo Jesús. El en Cristo le quiero obedecer. 19 dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Alumbra los ojos, alegra el corazón. Pues cuando nosotros vemos cómo eso afecta cada aspecto de nuestra vida, mira que yo creo que es coincidencia. Estaba leyendo esta semana con mis niños el capítulo de los 10 mandamientos en Patriarcas y Profetas esta mañana, y ella discute un poco un párrafo de cada mandamiento. Y cuando tú ves que cada mandamiento se aplica realmente a las relaciones en tu vida, te das cuenta que los 10 mandamientos simplemente están diseñados para tener relaciones más felices y más contentas. Eso es todo. Relaciones con Dios, relación con tu prójimo. Aquí en el cielo, cuando Cristo venga, antes del pecado, después del pecado, funcionan eternamente a través de todas las edades, a través de todas las culturas, en todos los lugares. Pero cerrando ese tema, volviendo aquí a la gran controversia entre Cristo y Satanás, acuérdense que lo que está en juego aquí es que Cristo es Dios y a él solo se le da adoración. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, a Cristo, por crearlo todo, es el que se le da la adoración. Pero Satanás siempre ha querido que a él se le adore. Así que él lleva a Jesús a un lugar donde él puede ver todos los reinos del mundo. ¿Qué lugar es ese? Yo no sé, esto es algo espiritual. Seguramente tuvo que haberlo llevado a algún sitio fuera de lo que nosotros, no lo llevó a un pico de una montaña, no se refiere a eso. Se refiere a un lugar donde puede ver la historia completa, desde donde comienza hasta donde termina la gran controversia. Y tuvo que haberle hablado o enseñado también que para él poder pasar la gran controversia y ganar en el plan de la salvación, tenía que hacerlo llevar a través de la agonía del Getsemaní y la cruz. Y lo que le está diciendo es, mira, si tú me adoras ahora mismo, esto que tú vas a pasar, porque tú quieres salvar a todos esos que están perdidos y tú quieres traer la estabilidad y la paz al universo, llegamos a un acuerdo, un arreglo aquí, pero tú tienes que reconocer que a mí se me da adoración. Yo te lo doy todo, ya yo no lo cuento como mío porque a mí se me dio. ¿Se acuerda que cuando en el libro de Job
llega Satanás a adorar perdón, adorar, no fue adorar a Dios. Llega allí a la reunión que hay, él llega como representante de este mundo. Él le dice a Dios, Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, de andar y rodear la tierra. Y él le dice, o sea, lo que le está diciendo es, vengo de mi territorio, vengo de lo que es mío, vengo de darle una vuelta a aquello que me pertenece. Y Dios le dice, ¿no has visto a alguien en tu territorio? ¿No has visto a alguien en tu tierra, allá en tu planeta, que me sirve a mí, que no quiere hacer las cosas como tú las haces, que evita lo malo y dedica su vida a mí? Por eso él le dice a Jesús que todo esto me ha sido dado y a quien yo quiero se lo doy. A quien yo quiero se lo doy. Así que Satanás tiene razón en lo que está diciendo, porque dice el apóstol Pablo que cuando usted obedece a alguien para servirle, se convierte en esclavo de esa persona. Así que cuando Adán y Eva obedecieron a Satanás, se convirtieron en esclavos de Satanás y le pasaron la mayordomía de este mundo, se la pasaron a Satanás. Y ahora Satanás le dice a Jesús, lo llevó allá a ese monte muy alto. Ese no es el Everest, ese monte es más alto que el Everest. Tiene que ver con la gran controversia, tiene que ver con algo donde él puede ver todas las edades. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Que mucha aparece esa palabra, gloria, gloria, gloria. Déjelo allí, escriba la palabra, acuérdese, la palabra gloria y la palabra nombre. Manténgase escribiéndola allí. Nos vamos a tocar con ella nuevamente, nos vamos a encontrar con ella ya sea el jueves que viene o el domingo que viene. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el versículo 11 nos dice que el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuál es el punto que queremos traer? Que solamente se adora a Dios. Solamente se adora a Dios. Deuteronomio 6:3, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. La Biblia de las Américas dice, temerás solo al Señor tu Dios y a él adorarás y jurarás por su nombre. Temerás solo al Señor, temed a Dios y darle honra. Porque solamente a Dios se le da adoración, solamente a Dios se le teme y a Jesús se le da adoración, a Jesús se le teme, a Jesús se le da gloria. Así que el aparente problema que se nos llama adorar al Creador, pero se nos dice que adoremos solamente a Dios y que ante él solamente nos postremos, es un problema aparente realmente. Porque Cristo es ese creador, Cristo es Dios, pero Cristo simplemente tomó la forma humana, Cristo se hizo un ser humano, Cristo se sometió al Padre, pero eventualmente va a recuperar toda su gloria, a pesar de que va a seguir siendo un ser humano por la eternidad y va a recibir toda la gloria que merece Dios. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Todo el universo, todo el mundo va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Escuché a alguien? Me llama la atención donde dice, vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice. Y ahí pues nos está invitando a que escudriñemos la palabra de Dios. Ajá. Dice que hay dos cosas claras. Déjeme decirle, con esto voy a terminar, pero quiero ser puntual de tal manera que la semana que viene empezamos con nuestros testimonios y agradecimientos y peticiones y oremos, pero comencemos tempranito ya para las 10, las 15 y terminamos a las 8. Le voy a dar estos dos versículos más, porque Jesús allí no, por si acaso, por la duda de alguien, Jesús no se dedicó a pelear con Satanás, no se dedicó a ser los famosos guerreros de oración, los prayer warriors, no le dio 7 vueltas al desierto donde él estaba para declarar la victoria, ni fue a comprar no sé, en donde yo vengo le dicen un trabajito, una especie que se hace, usted le prende ver un santo para pelear con ese demonio. No, Jesús simplemente lo reprendió. Vete de aquí. Yo no tengo que ver nada contigo. No tenemos nada que hablar. Lo que tú me acabas de pedir va más allá de lo que de la interacción que tú y yo podemos tener. No quiero nada tener que ver contigo. Y automáticamente llegaron los ángeles y le sirvieron. Acompáñenme al libro de Judas. Antes que vayamos allá, hablando del reconocimiento que Jesús ha de recibir en Apocalipsis 15:3, hablando del cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, las personas van a decir, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
Eso es así. Nadie, aun lo que se va a perder, todo el mundo tiene que reconocer que todo lo que hace Dios lo hace por justicia, lo hace basado en el principio del amor y que todo lo que él hizo, aún, oiga bien, no es difícil. Cuando tenemos problemas, no es difícil ver que Dios está con nosotros. ¿Cómo tú permites que me dé esta enfermedad? ¿Cómo tú permites ese diagnóstico? ¿Cómo tú permites que yo pierda ese ser querido? No lo podemos entender y eso nos dice, confía. Yo te voy a demostrar que en el esquema de la gran controversia, en el esquema de todas las cosas, es lo mejor que pudo haber pasado, porque la decisión yo la tomé basada en el amor. Que cuando perdiste algo, te voy a dar algo más grande de lo que tú jamás te imaginaste. Que la enfermedad que puedes tener ahora es para honra y gloria de Dios. Tiene que ver para tu salvación, la salvación del otro. Dice la Biblia que esto es difícil de tragar, yo lo sé, pero que en la mente de Dios, a los ojos de Dios, la muerte del justo es alegría. Eso no podemos comprenderlo, porque el justo muere para salvación, ya tiene vida eterna. Ya no está más a la merced del pecado. Y tenemos que esperar cuando llegue ese momento que todo el mundo va a decir, Señor, lo que hiciste, lo hiciste por amor. En Puerto Rico decimos, te la comiste, te quedó bien. Lo hiciste para honra y gloria tuya. Estamos contentos porque yo no lo vi en ese momento. Yo lloré, yo me bebí las lágrimas, yo me tragué esa amargura, pero ahora veo que fue por mi bien y por el bien de mi familia, por el bien de todos. Aún Satanás lo va a tener que decir. Nosotros tenemos que esperar. Es difícil. Jesús nunca dijo, seguirme a mí es fácil. Pero Jesús dice, con mi ayuda y con mi poder tú puedes. Ahora lo que tenemos que hacer es reprender a Satanás cada vez que nos llega un pensamiento de desánimo, o un pensamiento de depresión, un pensamiento de ansiedad. Repréndelo. Te voy a dejar estos dos versículos. Antes que vayas a ese, Manuel, perdón. Ahí está el versículo que necesitamos recordar cada vez que nos venga este tipo, nos asalte este tipo de pensamiento, el Salmo 92:15. Nos tenemos que repetir a cada instante para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Como dice el apóstol, como dice, esto está en un salmo y está en Deuteronomio, porque en él no hay, Dios es la roca, todos sus caminos son justos y en nada lo que hace se equivoca. O lo crees o no lo crees, nada significa nada, 100%. Si Dios permitió el pecado, lo hizo por amor, porque nadie puede adorar a Dios ni amarlo si no sale del corazón, y para que salga del corazón tiene que haber libre albedrío. Por lo tanto, por eso existe, por amor. No lo podemos entender, pero tenemos que esperar. Lo dejo con estos dos versículos. Judas, ¿se acuerdan? El seguimiento es que Jesús le dice a Satanás, vete de aquí, no tenemos nada que hablar. Es decir, lo reprendió. Entonces llegamos aquí al versículo 9 del capítulo 1. Judas tiene un solo capítulo. Cuando se aparece Jesús, otro nombre para Jesús es Miguel. No lo vamos a hacer hoy. Lo haremos quizá la semana que viene. Porque la semana que viene vamos a ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Esa es mi meta. Cuando dice, pero cuando el arcángel Miguel, hay un solo arcángel en la Biblia y ese arcángel es Miguel. Ahí con eso lo dejo. El arcángel Ariel, Rafael o Gabriel son falsos, no aparecen en la Biblia. En la Biblia a Gabriel nunca se le llama arcángel. Rafael solamente aparece en los libros, pero Rafael y Ariel solamente aparecen en los libros apócrifos. La Biblia no conoce ningún ángel que se llame Rafael, ningún ángel que se llame Ariel. Solamente aparece un ángel que se llama Gabriel y es un querubín. El único arcángel, el jefe de los ángeles es Miguel, que es Jesús. Por eso lo dejamos por hoy. Cuando el arcángel Miguel contendía, es decir, había una pelea, había una controversia con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Moisés murió. Moisés fue enterrado por los ángeles allá en el monte, en la cima del monte, me parece que el monte Pisga. Oremos, sí, el monte Pisga me parece. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Es decir, Jesús no se puso de tú a tú, ni a pelear, ni no lo estoy salvando ahora, te voy a explicar el plan ABC de la salvación, o lo que hiciste aquí, o te voy a juzgar ahora. No voy a perder tiempo contigo. Moisés creyó en mí, por la fe él vio que yo iba a venir a morir por él en 1500 años o 1400 años, así que por la fe yo lo estoy resucitando a él como un símbolo de todos aquellos que van a ser resucitados cuando yo venga. No tenemos nada que hablar, lo voy a reprender. Vamos a Zacarías capítulo 3, y ahora sí, con esto termino, son los últimos dos versículos. Este y Zacarías el capítulo 3, porque
Alguien puede decir, ¿te das cuenta que él no es Dios? Porque él dijo al Señor te reprenda. Señor te reprenda. Bueno, él es Dios. Cuando dice el Señor te reprenda, lo que significa es no tenemos nada que hablar ahora. En su momento hablaremos y tú vas a confesar de que yo estoy hablando ahora de Cristo o de Jesús o de Miguel o de Jehová o de la segunda persona Trinidad. Es Dios. Zacarías, el libro del Antiguo Testamento, el libro mayor de los profetas menores. Zacarías capítulo 3, el mayor de los menores. Está hablando de la visión del sumo sacerdote Josué, que regresó con Zorobabel y Nehemías, luego del exilio, a regresar a construir el templo acá en Jerusalén. Y Zacarías está viendo la visión. Versículo 1, se mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. A propósito, la semana que viene también yo espero llegar allí. El ángel de Jehová es Cristo, no un ángel de Jehová. Cuando tiene el artículo indefinido puede ser cualquier ángel, de Gabriel hasta el que está conmigo. Pero el ángel de Jehová, el artículo definido, el ángel de Jehová es Cristo. Debería estar en letra mayúscula ángel. El ángel de Jehová estaba allí parado y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Esto es una escena de juicio. Otra escena que forma parte de la gran controversia. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás. Fíjense, ¿quién es el que está hablando? Jehová. Jehová. Jehová va a hablar y Jehová dice, Jehová te reprendo, Satanás. ¿Le hace sentido a usted eso? ¿Hace sentido que Jehová diga, Jehová te reprenda? Es como decir, si yo dijera, Geraldinho dijo, Geraldinho te reprenda. Vamos a ver más adelante que tanto Dios el Padre se llama Jehová y Dios el Hijo se llama Jehová también. Y vamos a ver, de hecho lo vio en la lección esta semana, el autor de la lección esta semana no hizo ningún hincapié a eso, pero en el capítulo 11 aparece el Espíritu de Jehová y los 7 nombres del Espíritu, nombre de Jehová. El otro se llama el Espíritu de Jehová o el Espíritu Santo, también es Jehová. Jehová es un nombre que es un misterio. Bueno, no me voy a tener ahí, la semana que viene lo hacemos. El punto es que aquí en el capítulo 13 dice, espérense que pasé mi página aquí en la computadora, el capítulo 3, capítulo 4, si no me acuerdo. Dice, Jehová dijo, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y pregunta, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él. Esto no es cualquier ángel, este es el ángel de Jehová, este es Cristo. Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, es decir, a Josué, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Yo no voy a seguir leyendo el pasaje, pero aquí está la clave. Cuando Satanás se encuentra delante de Dios acusándote, diciéndote lo que has hecho mal, recordándote el pecado que acabas de hacer, diciéndote lo malo que eres, o todas las veces que has tratado y no puedes, o todos los intentos de ser bueno, y cómo vuelves otra vez y caes en pecado, y tú tratas y vuelves a lo mismo. Dile las palabras que Jesús le dijo a Satanás en el desierto. Dile las palabras que Jesús le dice a Satanás en la escena del juicio de Zacarías capítulo 3. Dile las mismas palabras que le dijo Jesús en el monte Pisga cuando estaba buscando el cuerpo de Moisés. El Señor te reprenda. Tú quieres que yo me desanime, tú quieres que yo me ponga triste, tú quieres que yo deje de pelear la carrera de la fe, tú quieres que yo me vaya de la iglesia, tú quieres que yo pierda mi salvación. No voy a perder mi tiempo contigo. El Señor te reprenda. Yo soy un tizón arrebatado del fuego, del incendio. Yo soy porque en Cristo vino a morir. Yo soy la niña a los ojos de Jesús. Y a pesar de que yo pude haber cometido el pecado y lo hice mal, yo regreso, pido perdón y tengo perdón en Cristo Jesús porque para eso murió por mí. Amén. Y se trata de no cualquier ángel, no un ser creado, se trata de Cristo, que es Jehová, a quien toda la gloria y la honra se le da, y toda mi vida va a ser para honra y gloria de Él, y con el poder de Él y con su Espíritu Santo, yo puedo vivir una vida de obediencia, aunque no lo he hecho hasta ahora. Aunque caigo, yo me levanto de nuevo y en el nombre de Cristo Jesús yo puedo. No es de que un pensamiento negativo te entre, no es de que un pensamiento negativo haga asiento o haga nido en tu mente. No es que llegue el desánimo, ¿cómo voy a sacar? ¿Cómo voy a buscar? ¿Cómo voy a encontrar? ¿Cómo voy a hablar? Reprende a Satanás, reprende el pensamiento y agárrate de Cristo. Y tú verás cómo vas a tener victoria ese día, cómo vas a tener victoria en ese momento, así como Cristo la tuvo en el desierto, así como Cristo la tuvo en el monte, así como Cristo la tiene en el cielo cada vez que está defendiéndonos nuestro caso allá arriba en el cielo. Preguntas, comentarios, algo para añadir.
¿Entendieron aquí hasta ahora lo que leímos o lo que dijimos? Algo que se quedó en el aire que no le hace mucho sentido, que podamos discutir la próxima vez. Cuando dijiste que gloria es reflejar su carácter. ¿Y nombre? Se me cortó. ¿Me escuchan? Ajá, se me cortó ahí. No estoy escuchando, hermana. Sí, yo decía que gloria, dijiste que es reflejar su carácter. ¿Y nombre? Ok, gloria, nombre es otra forma de hablar del carácter. Nombre y carácter es lo mismo. Gloria es reflejar ese carácter. La semana que viene podemos hacerlo también. Pero yo creo que lo iba a hacer más bien el domingo por la mañana en el bando de oración, porque vamos a hablar de que Jesús quiere que así alumbre vuestra luz delante de los hombres del Sermón del Monte. Me voy a concentrar en la sal y en la luz. Así que lo vamos a hacer más bien, me parece. Yo espero tener tiempo de terminarlo, porque el domingo es más bien para la oración, pero tenemos alguna buena media hora para hablar, abrir la Biblia. Vamos a hacer el domingo a las 7 de la mañana, por Zoom. Por Zoom. Así que disculpe, pero la semana que viene lo hacemos. ¿Está bien? Sí, está bien. Excelente todo. Con la ayuda de Dios. ¿Algún otro comentario, pregunta, algo para añadir? Niño, te veo pensativo. No, perfecto, todo bien. Sí. Ok. Si quieres ponerme la cara de todo aquí para yo poderlos ver a la misma vez. Sí. A los que están, ok. Ahí los veo. Vuelvo y repito. Ok, bien. Vuelvo y repito. No lo estaba viendo porque estoy viendo ahí pantalla y me gustaría, ahora hay más, para anunciarlo allá en la iglesia, que este sea el sustitutivo de los miércoles en la iglesia a las 7. Que sea mitad de semana.